Bueno amigos, aquí les tengo un nuevo video y les traigo el altavoz de la marca XDobo Beats 1982. Es uno de los altavoces que me gustan más de esta marca, ya que es un altavoz bastante moderno. Aquí ya lo estamos observando. En la descripción del video les dejaré el link de compra de este producto y vámonos directo al análisis de este altavoz. Bueno, en el interior de este altavoz tenemos un micrófono que se agradece que este producto haya incluido, ya que ahorita se acercan esas fiestas y muchos quieren efectuar karaoke, y aquí tenemos un micrófono que únicamente con encenderlo se conecta directamente al altavoz y también tiene la opción de conectarle otro. Tiene dos cables, el cable de 3.5 milímetros jack para entrada auxiliar y el cable de carga de tipo C. Eso sí, se ocupa un cargador de 5 voltios 3 amperes para recargar la batería interna en 5 horas estando completamente descargado. Y por supuesto trae su manual en español y en varios idiomas, pero ahorita vámonos directamente con el altavoz. Bueno amigos, aquí ya podemos observar el altavoz. El altavoz es uno de los más ligeros que hay en el mercado, ya que solo tiene un peso de 3 kilos 450 gramos. Por un costado podemos observar que trae el radiador pasivo. Es un diseño muy diferente a todos los demás altavoces. Aquí podemos observar por la parte de enfrente trae la marca XDobo. Se ve bastante bien. Trae su agarradera en una forma arqueada. Bueno amigos, ahora aquí por la parte de arriba vemos las teclas comunes, pero hay diferentes funciones. El botón de power, una vez que está encendido, si damos un clic, cambia a modo extra bass. El Bluetooth, una vez conectado, si lo mantiene 5 segundos presionado, borra todos los dispositivos que se hayan conectado al altavoz. Aquí vemos la tecla de disminuir volumen. Igual, disminuyes con un clic y si lo mantienes presionado atrasas a una canción anterior. El play pausa es play, pausa, y si lo mantienes presionado cambia a tarjeta micro SD, entrada auxiliar y nuevamente a Bluetooth. Aquí podemos ver igual la tecla de aumentar y aumentas volumen y adelantas a la siguiente melodía. Vámonos por la parte de atrás. Aquí estamos viendo la tapa estanca de este nuevo altavoz y vamos a hacer un pequeño acercamiento. Bueno amigos, aquí ya observamos que por la parte de atrás trae la entrada de tipo C para recargar la batería interna. Trae un botón para resetear el altavoz en caso de mal funcionamiento, entrada auxiliar, y aquí podemos observar que también cuenta con una entrada para conectar otro micrófono. La entrada USB DIX, en este caso es para reproducir música en MP3, algo que se agradece bastante ya que muchas marcas no lo manejan. Y la tarjeta micro SD. Recuerden siempre tener bien sellada esta tapa para que se encuentre completamente protegido contra cualquier humedad o incluso con la lluvia. Aquí observamos también por la parte de abajo trae sus gomas antiderrapantes bastante grandes, mismas que le van a ayudar a que este altavoz no se derrape cuando se encuentre a todo volumen. Este altavoz cuenta con una protección de batería e incluso de los altavoces internos, que una vez que se encuentra a máximo volumen va a ir ajustando el sonido con el fin de no dañar la batería e incluso los altavoces internos. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido y al final las conclusiones referente al sonido de este altavoz. Ask you why, but you never say a thing. Won't you hold me tight? I feel I'm gonna bleed. And even though your eyes will not talk about me, I feel like I have changed since you decide to leave. But won't you hold me tight again? No, 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 no. 'Cause I know when I close my eyes, you're somewhere else. Surrounded by the emotions that you never let me breathe. How to find something else inside the world that bleeds. Whenever it gets cold, I know you want me to
whenever he gets warm, you know I'm thinking back when I was talking alone, no one would hear a thing. Yes, I was driving alone, no one to understand me. But once you hold me tight again. No, 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 no. 'Cause I know when I close my eyes, you're somewhere. Bueno amigos, como acaban de escuchar, aquí estoy hablando con el micrófono. El micrófono, una vez que se conecta, no hay manera de controlarlo, está directo. Tampoco puedes controlar el volumen, pero ahí ustedes lo están escuchando. Por eso estoy hablando ahorita con el micrófono, para que ustedes escuchen cómo es el sonido que tiene el micrófono. Bueno amigos, acaban de escuchar el altavoz Exdobo Beats 1982. Lo escuchamos a todo volumen, modo bass, modo equilibrado. En el modo equilibrado, que es donde maneja las frecuencias un poco más agudas, a todo volumen, es mínimo lo que se quería ligeramente escuchar, como que quería un poco saturar, pero no llegó a ser muy notable. En este caso yo la música la estoy utilizando de la plataforma Tidal Master, aunque sabemos que por Bluetooth hay pérdida, pero les aclaro esto ya que la calidad de la música que se encuentra ahí es excelente. No tiene ningún detalle como escucharlas en otras plataformas gratuitas que pudieran tener un poco de mal calidad. Miren amigos, la calidad del sonido master, lo primero que analizas es que ese agudo chillón que tiene la música que escucha uno en otras plataformas gratuitas no lo tiene en esa calidad master, como Tidal, Apple Music, Deezer. No tiene sonido chillón. Eso ya es una gran ventaja para que tu altavoz se escuche bien. Este altavoz maneja 120 watts de potencia, según el manual, 100 decibeles de señal ruido y maneja una frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Las marcas, muchas inflan la potencia. En este caso sí se escucha bastante fuerte, posiblemente sea un poco menos de los 120 watts, pero quiero dejarles en claro esto para que ustedes sepan bien lo que es mi impresión y lo que yo sentí de este altavoz. Todo eso varía dependiendo de cada uno de ustedes. Espero que este video sea de su agrado y dejen su like y compartan el video si es que les gusta. Gracias por su apoyo.